¿Estamos grabando ya? ¿Estamos listos? Perfecto, vamos a... Ese Ese era el aviso, fíjate. El aplauso era para sincronizar. Hace media hora, güey. Bueno, ok, vamos a empezar el programa. Yo pensé que me estaba aplaudiendo, güey. Sí, también. Bueno, bienvenidos a otra edición de República Geek. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, camarada Yoba. Camaradas ambos. Bueno, el día de hoy estamos en un set nocturno. Quizás porque vamos a hablar de poesía y de arte. Nada, vamos a hablar de ñoñadas como siempre. Hoy vamos a tocar un tema interesante para todos los geeks, de esas cosas que quizás las personas que nos rodean no entienden, y es hablar de juguetes. ¿Cómo es que de ser artículos de juego para niños, de repente se convirtieron en una mega industria, en algo que los adultos codiciamos y queremos comprar y nos gastamos un montón de lana en llenar cuartos y en provocar divorcios al gastarnos toda esta lana en este tipo de juguetes? Yo creo que un buen punto para empezar a hablar del tema es pues, nuestra infancia, ¿no? Porque ahí empezó el problema. Sí. ¿Qué lo general? ¿Tuve juguetes que después quise volver a tener de grande o nunca me compraron ese juguete que después de grande hizo que después comprara ese y más? Ese es un punto, ¿no? Sí, creo que ese es ese camino y esa dualidad que todos nos topamos de las cosas que tuvimos de niño y que añoramos y que ahora de adultos tenemos la capacidad económica y de gusto y de poder comprarlo. Y la otra es precisamente eso que nunca tuvimos y que siempre anhelamos y que a veces puede llegar a grados problemáticos, incluso de obsesión. Pues no de enfermedad, pero sí cuando la acumulación. O sea, es que hay gente que compra juguetes y no, se supone que no los debemos sacar de la caja, pero hay gente que sí tiene 3, 4. Supone, porque también entramos en ese juego de pierde el sentido también como figura de acción, como juguete, como tal, porque pues, si va a estar dentro de su caja es como ahora sí que volvemos un poco a la teoría de Toy Story 2, ¿se acuerdan? La parte de no sacas los juguetes, pero los juguetes son para jugar, a pesar de Ya ser no es un coleccionable. juguete, o sea, Ajá, exacto. fue fabricado como un juguete, pero no necesariamente sigue siendo un juguete. O sea, a final de cuentas es un juguete porque así fue pensado, porque así fue diseñado, pero en realidad con el tiempo se convirtió en una figura coleccionable. Pero ¿cómo llegamos ahí? Exacto, que ese es otro tema también, el valor que le damos nosotros y el valor que le da el mercado. O sea, ¿cuántas veces nos hemos topado con algo que tiene un valor emocional y sentimental para ti, muy fuerte, muy grande, y en el mercado vale 2 centavos? Y al revés, de algo que a lo mejor para ti no tiene ningún significado, pero la gente le otorga un valor muy grande y lo puedes vender afuera en miles y cientos de miles de pesos. Así es. Pero si nos vamos al origen, y a ver que si coinciden conmigo, creo que todo esto es culpa de George Lucas. O sea, todo empezó por Star Wars. Sí o G.I. Joe. Bueno, G.I. Joe podría ser otro origen. Porque Aunque G.I. Joe en su origen realmente todavía era juguete. Sí, bueno, de hecho, técnicamente ahí es donde inicia la figura de acción. Que esa es otra cosa. Que también es sí. Porque por primera vez se atrevieron a darle un monito a un hombre. Porque no era bien visto en ese entonces. Exactamente. Entonces, el parteaguas real del uso del juguete a figura de acción, que es solamente la traducción de un monito para niñas a una figura masculina y que fomenta la virilidad y las cosas varoniles, es la figura de acción. Que el primero es G.I. Joe, que de hecho es el juguete más caro que existe. El prototipo del G.I. Joe cuesta $200,000, vendido en subasta. Eso fue lo que se subastó. ¿Por qué tuvo tanto valor? Porque el diseñador lo guardó por 40 años en su casa y todo está hecho a mano. Era un prototipo pintado a mano, todo cosido a mano. Y el valor real es porque es una pieza histórica, más allá de lo que es. Sí, ahí le estás ya atribuyendo un valor, además del que el coleccionista o la gente que sabe del juguetes o que tiene esta necesidad de coleccionar, como la tenemos muchos, o que cuando nos encontramos con algo que nos gusta, que nos hace ese recuerdo de nuestra niñez, es el valor histórico, como bien mencionas, que sí hay muchas figuras que sí lo tienen. Hay muchos cómics, libros, figuras de acción, coleccionables. O sea, de hecho de ahí nació la palabra coleccionable. Y ahí le voy a dar la razón a Richo. Bueno, primero le dije que no, pero le voy a dar razón. O sea, nomás me llevaste la compra. Nomás porque me encanta, ya sabes, me encanta llevar la contra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como lo dije, estuvo 40 años guardado. El valor real fue hasta 40 años después. Entonces en ese inter fue cuando Star Wars se posiciona con el primer merchandising de ese tipo. Y que creo que lo que no tenía G.I. Joe y que sí tuvo Star Wars desde su origen es variedad.
Porque G.I. Joe tenía 2 o 3 monitos con ciertas armas y listo, y no había una historia, no había un villano, no había background. De hecho, ese fue el reto de los 80 cuando quisieron rescatar G.I. Joe como franquicia. Sí, la caricatura. Porque no tenía nada, ¿no? Sí. Entonces, pero Star Wars sí nació básicamente como lo que conocemos hoy como coleccionables. Era una gran línea de juguetes con diferentes variaciones que hacía el reto de coleccionarlos todos. Y ahí está el tema de la colección. Ustedes no sé si recuerdan, porque además una de las cosas creo que le dio este valor extra a George Lucas a los juguetes es que hizo que cada set, cada personaje, así apareciera un segundo en escena, fuera producido un juguete. O sea, así había personajes que solamente aparecían 2 segundos en una escena de la película de Star Wars y todos tienen un juguete existente, producido y a la venta. Incluso los personajes más bizarros, extraños y que están así olvidados dentro de las escenas son los más valiosos porque son los que menos se produjeron. Porque nadie compraba eso, todos querían comprar a Han Solo, todos querían comprar a Darth Vader, etc. Boba Fett. Que de hecho iba a decir que Boba ese es Fett el gran en ejemplo del coleccionable. Exacto. Que cuando salió Boba Fett, pues era una cosa de una escena, nadie sabía quién era, ni siquiera habló. Entonces, ¿qué onda con ese personaje y por qué se volvió tan entrañable para todos, ¿no? Claro. Y también la historia esta del prototipo que no salió. Ajá, es el sí. segundo juguete o la segunda figura de acción más costosa. Que costó $150,000. Se vendió de hecho en un episodio de Pawn Shop con Rick en su programa. Sí, Rick, parece falso. Pero no era falso. De hecho lo evaluaron y literal el coleccionista que lo evaluó dijo a Rick, pues, vale eso y más. Creo que lo vendieron en eso, se subastó en eso. Pero terminó costando $150,000. ¿Por qué? Porque se presentó en una expo de juguetes, pero no se pudo lanzar porque se consideró peligroso por un misil que traía en la espalda, que salía y pensaron que podía dañar a los niños, o que podía ser peligroso. Los tuvieron que rediseñar y ese prototipo quedó en caja. Solamente era uno, entonces solo existe uno, pero está perfectamente terminado, solo que nunca se lanzó. La caja, todo, o sea, todo está perfecto, por eso tiene ese valor. Claro. Que es de las piezas únicas también, ¿no? Que lo mismo pasa con, de hecho, una figura de un Jaguar, que una de las piezas que tienen como una capa era de vinil y luego en la edición real terminó siendo de otro plástico. Entonces esa edición que suele como un tiraje de 100 también tiene, esos cuestan como $5,000, una cosa así. Es un personaje, ¿cuánto sale y qué valor tiene en la historia? Yo me acuerdo que de niño, un primo mío, yo no lo tuve, pero un primo mío que vivía en Nogales, obviamente cerca de la frontera, estamos hablando Era de... como la ciudad en la zona. Tatooine. Ajá, Tatooine. De hecho era como Tatooine, exactamente. No sé si recuerdan o les tocó ver la cara de Darth Vader, porque era este coleccionable donde lo abrías y tenía todos estos espacios donde supuestamente deberían de ir todos los monitos que correspondían. Figuras de acción. Todas las figuras de acción, todas las altamente figuras altamente evaluadas. Entonces, te digo, también el valor, creo que una de las partes importantes es el valor que nosotros le dábamos. Claro. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que yo veía un juguete, mis tíos cuando me tocaba Navidad tenían 8, 10 años y que venían de Nogales precisamente mis tíos y me daban un juguetito, el monito más X que se podían imaginar de Star Wars. Yo lo abría con desesperación porque quería jugar con él, no pensaba en ese valor o que pudiera llegar a tener un valor o coleccionarlo o lo que sea. Porque todavía era un juguete. Porque pues, tenía ese valor para mí, o sea, era un juguete, Sí, seguía sí. siendo un juguete y ahorita siguen siendo juguetes, con todo y de que para nosotros tienen un valor. Y yo, pues en mi oficina yo tengo una repisa con figuras de acción colocadas, puestas y todo, pero yo no las tengo en la caja. O sea, a mí esa parte, digo, a ver, estarán de acuerdo que, por ejemplo, para Richo esto, si yo ahorita me pongo a abrir esto, me empieza a golpear, ¿verdad? Pero para mí ese valor de sacarlo de la caja también como que tiene su experiencia. Claro. y el tenerlo en tus manos y poderlo mostrar, aunque sea una figura solamente de colección para que la pongas sobre una repisa, sacarla de la caja creo que también tiene ese valor para ti como... Creo que ahorita nos metemos al tema de sacar o no sacar los juguetes de la caja, güey. Es todo un tema para hablar de esto. Es que, por ejemplo, y retomando el tema del valor, más allá de la presentación y lo que ya es en mercado, creo que lo que hizo que las figuras fueran coleccionables o tuvieran un cierto valor es qué tan cercana era a la experiencia que añorabas o tenías de niño. ¿Por qué? Un ejemplo, Thundercats. Thundercats tuvo 2 ediciones originales, la que se le llama atrás 8 y atrás 12. ¿A qué se refiere eso? Que en la parte de atrás venían Yo las soy ediciones. Wikipedia, güey. Ok, dale, güey. En figuras sí, más o menos.
La primera edición fue la de 8 personajes, es decir, que solo hubo 8 en la primera línea. Tuvo tanto éxito que sacaron la edición de 12, pero la edición de 8 solo tuvo un tiraje, y un tiraje de, creo que fueron 3.500, 4.000 piezas que se vendieron en aproximadamente semana y media. Entonces, ¿qué pasa? Que son muy valiosas las que están aún en la caja, porque fueron muy pocas, y es la primera edición. ¿Qué quiere decir esto? Valoras más o tiene una evaluación mayor el tema que está como el primer intento de la franquicia, el primer arranque o la primera edición, porque es como la edición honesta, la edición que no trataba solo de vender porque sabía que se podía vender, trataba de darle vida a una historia, trataba de crear un enlace emocional con su público a través de una figura. Sigue siendo mercado, sigue siendo venta, sí, pero va más allá de solo vender por vender, a diferencia de Lucas, que él sí tuvo esa visión, sí, que él claro. sí tuvo esa creo que inteligencia para poder saber hacia dónde se iba a mover eso. Porque el equipo de Lucas también fueron los primeros que tiraron la liga en qué tan caro puede ser un juguete. Claro, Y eso representó un reto para los papás y el trauma para los niños, ¿verdad? Porque Sí, o sea, también acuérdense que en ese momento era la pura figura de acción. Lucas se aventó y empezó a vendernos naves, empezó a vendernos coleccionables también como mucho más especializados alrededor de todo el universo que él mismo había creado. Entonces también de repente tú soñabas con tener el halcón milenario de este vuelo gigante. Y ese salió desde la primera edición de los juguetes. Él, como dices tú, tuvo la visión de la inteligencia de decir, voy con todo y voy a poner los juguetes a un nivel diferente. Y otra cosa que pasó, ¿qué pasa en los 90s? Cuando ya las personas que vivieron en finales de los 70, o que eran niños mejor dicho, finales de los 70, principios de los 80s, ya llegan a tener 20, 21, los 90s, ya tienen poder adquisitivo al menos para hacer una inversión, empiezan a retomar las historias, empiezan a retomar todos los personajes y se empieza a hacer una demanda de stocks que había en tiendas que tenían todavía almacenados pues, juguetes en ese entonces que pintaron después para figura de acción de 10 años. Se empieza a generarse una demanda, empiezan las reediciones. Y con eso de las reediciones entra otra cosa que le da valor a la figura, que es el famoso bootleg, o lo que es una como copia hecha en Tailandia, en Tailandia, China y Taiwán. El bootleg se llama así originalmente porque está basado en el tema de la piratería que se hacía cuando el tráfico de alcohol en los 50s, porque eran ánforas que se guardaban en la pierna, por eso se llama así. Entonces el bootleg a final de cuentas es la copia que quiere ser vendida como original y que mucha gente compró como original. Entonces de pronto te encuentras en el mercado cosas valuadas muy altas que ni siquiera son originales. Entonces esa es otra cosa que también empieza a aumentar el valor de las piezas originales, porque empiezan hasta a salir ediciones con gastos simulados, o sea, es decir, una pieza de los 80s con ciertos raspones, con cierto desgaste, para vendértela como original de esa época, pero cuando la analizas bien, no era original. Que también ahí entra otro detalle en la parte de los coleccionables, cuando te encuentras errores, y esos errores son los que la hacen valiosa. Ahí es equivalencia, y hay muchos ejemplos alrededor de eso, desde impresiones en cómics, de Hulk, simplemente el mayor ejemplo, Hulk. Exacto. El diseño original era gris, pero ¿qué sucede? Que en la imprenta se equivocan, y esa historia, hay varias versiones. Una versión es que quien se encargaba del color cometió un error y por accidente tiró tinta en la máquina y salió la impresión en verde. Como no era tan demandante, como no había tanto nivel de calidad, puede que tenemos que salir ya, y la sacaron, y a partir de ahí Hulk fue verde, pero originalmente era gris. Y existe otra versión que fue decisión así de sencillo de no tengo gris, o no podían sacar el tono de gris con el cual había sido concebido y le metieron verde porque era algo como vistoso, y a partir de ahí cambió toda la historia. Pero es un error, es un error que cambió la historia para siempre. En figuras sí ha habido varios casos, como por ejemplo lo de sustituir una pieza por otro, o cuando viene algún error con algún símbolo, algún icono. El hecho de cómo un error le da valor a la pieza coleccionable, pieza única, una pieza única, porque lo hace único precisamente. Y esos detalles los hemos visto tanto en figuras como en cómics, como en libros. Como es cierto, yo tengo una edición bien curiosa de 300 de Frank Miller, que la imprenta el libro, ya ven que es un libro grande, con pasta dura, el original, un tiraje como de 1000 o 2000 que la imprenta sacó mal y las portadas vienen al revés.
y yo lo compré original cuando salió y me salió incluso más barato porque me dijeron, viene con un error. Entonces me lo dieron más barato y dije, pues no me importa, yo lo que quiero leer es la historia interior. Y creo que ahorita el valor, a pesar de ser un libro normal, un cómic que no tiene ni siquiera tanto tiempo de haber salido, o que sea tan coleccionable, por ese error de imprenta, tiene ahorita como un valor como 4 o 5 veces a su valor original. Y ni siquiera es un cómic realmente importante. Pues la nostalgia, los errores, la originalidad. O decisiones, como dices el caso de Hulk. Creo que un caso reciente que probablemente en el futuro va a ser un cómic valioso es el de Batman, el Damned, o algo así se llama, que es donde salió el famoso Batipaquete, que no supieron eso. Hicieron un cómic hace meses. Ah, claro, sí, que hace un par de meses, un cómic para adultos y que el dibujante decidió y que hace un desnudo frontal de Bruce Wayne. Y luego DC se echó para atrás y lo taparon, güey. Dijiste Batipaquete. El Batipaquete, ¿verdad? Sí, yo también me quedé así como que... The Bat-Dick, el otro Dick de Batman. No sé por qué, pero qué bueno, no sabía. Y ya lo vas a buscar. Sí. Sí. Ya va Por el valor coleccionable, claro. Oye, ¿también tiene figura de acción? Bueno, pero regresando un poquito a la historia para podernos encaminar hacia el asunto de cómo evolucionó de juguete a coleccionable a algo respetable. Sí, yo creo que tiene razón. G.I. Joe fue como el origen. Star Wars vino a transformar la industria con la mercadotecnia y los personajes. Y luego vino todo este boom de los 80s, que era precisamente todos diseñadores de juguetes tratando de replicar el éxito de Star Wars. Y salieron cosas como principalmente He-Man, que creo que es el siguiente ícono en cuestión de coleccionables. He-Man, que ya lo mencionamos en algún otro, en alguno de los 200 episodios anteriores, en donde es la única ocasión en donde fue la historia invertida. Primero existió la figura de acción y fue tan importante la venta en el mercado y fue tan demandada la figura que necesitaban justificar la salida de otros personajes, por lo cual crean la historia. Además de que en ese entonces había una reglamentación que no te permitía anunciar juguetes directamente, tenías que hacer una historia, ya sea que fuera ilustrada o bien que hubiera algo de por medio derivado de una película. No podía ser directamente solo juguete. ¿Por qué? Esas reglas raras de los 80s. Entonces ellos lo que hacen es justifican los comerciales de los juguetes vendiendo la historia, crean un programa y el programa también resulta igual de exitoso que las figuras, pero a fin de cuentas inicia al revés, con el éxito de las figuras. Pues de hecho a nosotros nos tocó verlo al revés, precisamente porque eso lo vivimos, se vivió en Estados Unidos, pero aquí nosotros conocimos primero la caricatura y aquí sucedió un poco irónicamente al contrario. Vimos la caricatura y nosotros como niños queríamos buscar los juguetes y no existían por ningún lado. O sea, era imposible conseguirlos aquí. En los mercaditos había, pero los colores estaban desfasados y eran transparentes con verde. Decían el hombre. Damen. Damen. Pero ¿se acuerdan que las primeras ediciones de He-Man venía con un cómic? Y el cómic era Dan Kubert, güey. Sí. Era Dan Kubert y tenía como un estilo Cafra Z de bárbaros. Sí, era algo completamente diferente. Nada que ver con la caricatura. Sí, ellos precisamente porque estaban tratando o sea, no había una película detrás de la franquicia como con Star Wars. Estaban buscando cómo cimentar la mitología para que tuviera más variedad. Primero lo intentaron con el cómic, resultó que el cómic era muy oscuro y luego salieron con el asunto de hagamos una caricatura. Y la caricatura fue el de Hit. Y otra cosa que es un dato interesante, recuerdan y bueno amigos, el día de hoy lo que vimos fue, o sea, ese mensajito de He-Man al final era porque también había una regulación en donde la animación, por ser enfocada para niños, tenía que tener la claridad de un mensaje, ya sea al final, ya sea al principio. Por eso suceden en los diferentes formatos de los 80s que siempre había un mensaje como, y recuerden amiguitos, si el camino está... no. ¿Cómo era? Ese tipo de cosas eran una reglamentación obligatoria, no era un tema de genialidad, no era algo que estaba enfocado, era te obligo a que tengas un mensaje positivo y que toda la historia te llevara a ese mensaje. Y dentro de esa franquicia, pues bueno, creo que el Castillo Grayskull ha sido como el juguete más caro que en su momento era así de... Y aparte era muy escaso, no había tantas piezas, es otra cosa. En México las piezas grandes no las traían, porque, no sé, yo creo que todos los niños éramos pobres o algo. No veían mercado. No entiendo esa decisión, güey. Hasbro, Bandai, o sea, las piezas grandes no las traían a México. ¿Por qué? No lo sé. Miedo...
No sé. Sacarlas era difícil, realmente venderlas era creo difícil. que Pero ¿cómo si no las traían? es que el tema creo que también era el mercado, cómo se movía en ese momento el mercado, porque, o sea, nosotros éramos capaces de ponernos a ahorrar, de no gastar absolutamente nada con tal de comprar las piezas, pero el mercado no veía ese potencial, porque el nicho era tan pequeño en ese entonces, pero lo que yo tampoco alcanzaba a entender era cómo nosotros cazábamos figuras como por ejemplo las famosas armaduras de los Caballeros del Zodiaco. Es un gran ejemplo. Era el santo grial para nosotros encontrar una figura de acción de los Caballeros del Zodiaco con las armaduras originales japonesas, pero sí llegaban. Pero llegaban ediciones francesas, o sea, traía el nombre en francés, o sea, llegaban reediciones. ¿No será que como quiera en México todavía no había explotado el coleccionismo? Ese es el otro tema, o sea, a principios de los 90 es cuando empieza a través de los cómics a realmente abrirse un mercado potencial muy grande en México, debido a que se hace esta ruptura de muchos de los autores de cómics a principios de los 90 tanto de DC como de Marvel, surge Image, se genera todo un coleccionismo alrededor de estas figuras míticas de los cómics, y alrededor de eso es cuando México empieza a meter la parte de lo que es la tienda especializada de cómics y figuras de acción y figuras coleccionables, y entonces el mercado se empieza a expandir y vemos a tiendas como Sanborns que ve y dice, estos vatos están vendiendo todo eso, nomás especializados en eso, va y yo abro toda una sección y véngase por acá y aquí pongo a los cómics mexicanos, traigo cómics gringos y además te vendo figuras y te vendo coleccionables. Slim es un genio, güey, ¿qué te digo? No lo podemos negar, de hecho, sí. Pero bueno, es que para nosotros explotó ahí, pero si lo pensamos en Estados Unidos el coleccionismo tiene más años. Sí, sí, mucho. Y quizá por eso había una gran variedad de juguetes de diferentes líneas, porque allá era como más fácil que no solo niños querían, sino había ya ciertos coleccionistas adultos que estaban buscando estas figuras. Claro, no, acuérdate que nosotros veíamos cuando nos tocaba ver los canales gringos en la parabólica. Parabólica. Niños, la parabólica era un dispositivo que era como un plato gigante con un palito en medio, en donde se captaban señales de otros países. O sea, no existía Netflix. Casi era un portal dimensional. Es que eso es a lo que iba. El internet era a 98 kilobytes. No había internet en ese momento. En ese entonces todavía no había. Ellos eran pobres, no tenían. Yo tenía 32 kilobytes. Ver esos canales en parabólica era entrar a una dimensión completamente, o sea... Aparte eran 10,000 canales, pero bueno. Sí, o sea, era una cantidad exorbitante de canales, pero veías los anuncios de juguetes y querías juguetes de juguetes. Los que vivimos cerca de la frontera. Y tú decías, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Yo no he visto esto, esta caricatura, ¿qué onda? Esto es... La primera vez que vi el guante de Nintendo dije, güey, esa madre es exacto, magia. Eso es magia. Jamás en mi vida lo he visto. Y honestamente lo vi una sola vez. Me está impactando un recuerdo de mi infancia, güey, que ahorita vino a mí. En un viaje a Estados Unidos compré un Capitán América, y el Capitán América tenía un escudo que era como holográfico, lo movías y cambiaba así, golpeado a normal, golpeado a normal. Ese juguete para mí fue así, ¡ah! Y se lo comió mi perro, güey. Sí, chinga. Una vez que regresamos de la carretera llegué y estaba el Capitán América deshecho. Salud por Capitán América donde quiera que estés. Fue la primera muerte del Capitán América, güey. Bueno, entonces sí. Creo que para los mexicanos que vivíamos en frontera había como una obsesión porque veíamos estos canales americanos o íbamos de viaje a Estados Unidos y descubríamos un mundo de juguetes que en México no existía. Claro, entraron Toys R Us en 89, era como un sueño. Sí. Y bueno, y entonces de ahí vino toda esta etapa de coleccionables, que ahora sí entremos a los 90s, cuando ya un poco más adultos, pues ya empezábamos a ganar nuestro dinero. Y te lo gastabas en un juguete por querer cobrar, como encontrar un pedacito de infancia que se te perdió, o llenar el vacío de algo que nunca pudiste tener porque Santa Claus nunca entendió que era un alcohol milenario con la chingada. No, y además ahí creo que la industria también cambió. La industria se dio cuenta de que sí había un mercado, no de nicho, había un mercado gigante en ese pequeño mundo en ese entonces, pero el mercado era gigante. Entonces empezó a desarrollar juguetes, empezó a desarrollar figuras de acción especiales para coleccionistas. O sea, ya no era el juguete con el que iba a jugar tu hijo, era el juguete que tú ibas a comprar, era el coleccionable que tú ibas a tener en una vitrina en tu casa. Así es. Y así te lo vendían como figura coleccionable y te ponían edición con número y te empezaban a jugar ya realmente
con esa parte de generar una pieza única para un mercado que ellos sabían que era capaz de comprarlo y que era capaz de darle ese valor que ellos le estaban poniendo. Porque tampoco no era, como bien mencionaste ahorita, no era ese valor que tú le dabas por ese pequeño pedazo de niñez que querías traer contigo ya de adulto, sino que ellos ya le estaban otorgando ese valor de coleccionable y sabían que había gente que era capaz de pagar. Y empieza la pesadilla de los 90 para los Dicks. ¿Sí? Porque estabas comprando algo que ni siquiera querías sacar de la caja, que querías cuidar, y tus tías, tu mamá y todo el mundo a tu alrededor no lo entendía, y pues es un juguete, deja que el sobrino juegue con él, y tú, ¡oh! O sea, peor de que llegabas después de verte estudiar a Monterrey cuando vivías en el desierto de Sonora. Ahí va. Y, a ver, Blanco y negro, música triste, cara de Giovanni. no, esa es la de él. Yo voy a contar la historia de él. Bueno, cambio. ¿Qué pasó con Entonces, tus juguetes? El 99.9% de mis juguetes y mis cómics desaparecieron porque mi mamá un día se le ocurrió limpiar la casa y me tiró cómics que tenía de años, que compré desde que tenía 6 años. Juguetes se los regaló a mis primos, se los regaló a los vecinos, se los regaló, o sea, todo se deshizo. Más o menos cuánto regaló. ¿Tienes una idea? No tengo ni idea ni quiero pensar. Sí, no. ¿Ustedes recuerdan el documental que, si no lo han visto, que está en Netflix de That Toys That Made Us? ¿Algo así se llama? Sí, Sí. Cuando le preguntan al que es hijo nieto del creador de G.I. Joe, que si ha pensado cuánto dinero perdió su familia al haber vendido Claro. la cara es priceless, güey. La cara del vato de hijo, güey. No, ni me toquen ese son, no, cabrón. no me toquen ese tema, por favor. Sí, no, claro. La pérdida de mis juguetes fue peor. La mía es peor. Yo los regalé. Porque no tenías esa conciencia de lo que estabas regalando. Yo creo que en la Pez facultad. por la boca. Claro, en la facultad yo creo que después de leer No me digas, Bukowski te o algo así, te güey. creías adulto. Sí, como que dije, no, ya soy grande, estas madres ya, es más, tengo que dejarlas para que alguien más juegue con ellas. Había como 8 He-Man, güey, originales, no sé si de los 8 o 12, no sé, Bueno. pero bueno, Yo nunca llegué a tener un He-Man. nunca. Okay. A mí Otro se me momento rompieron triste, dos, güey. sí, me daban vueltas, güey, y la parte del centro era una liga, güey. Ajá, sí, Ah, una sí, liguita una que liga, tenía entonces amarrada, desde sí. que ¿A pronto... quién ya no se le ocurrió eso, güey? ¿Qué? No existía un pegamento para esa No había madre. manera de corregirlo. No había forma, güey. Tenías que ser un ingeniero y abrir. No se podía, güey. Los ingenieros estaban muy ocupados con sus calculadoras, güey. No querían jugar con estas madres. No, yo les decía que yo sí tuve la suerte de... les conté, He-Man fue la primera razón por la que yo trabajé. Me puse a vender dulces afuera de mi casa para Algún juntar mensaje de... y comprar mi primer He-Man, y me compré un He-Man y un esqueleto. Sí, es más, por eso estudié una carrera para trabajar y comprar un He-Man. O sea, en realidad, tu sueño era comprarte un hombre musculoso que venía en un calzoncito de piel. Pero era muy macho, güey. El hombre musculoso. Y no agregaste que montaba un tigre gay. Además, Sí, nada más. y que en su vida real era rubio con una camisa rosa, ¿no? sí, también eso es súper bizarro. ¿Por qué hicieron eso, güey? Nunca No entendí sé, por qué era esa. Filmation creo que quiso ser muy incluyente desde el principio. Estaba adelantado a su época. Eran muy postmodernos, ¿no? Eran Probablemente es postmodernos. alguien del futuro que regresó a los 80s. No lo sabemos. Sí, puede ser. Filmation tiene un arco iris. Un momento. ¡Ah! A mí alguien me dijo alguna vez eso. Que He-Man era. Tenía todas las... Ya que lo ves de adulto, sí tenía sus cosas muy raras. Digo, también el tigre era gay, él se vestía de rosa. Y jamás volteaba a ver a Chira. O sea, Bueno, Shira era su hermana, güey. Entonces, Atila, güey. Atila. En Sonora. Pero bueno, que ya hablamos de He-Man, o sea, ya tenemos avanzando en los coleccionables, y creo que lo siguiente pues son que los Funko Pops sería la siguiente gran revolución. Los Funkos son interesantes porque en realidad fue una batalla de mucho tiempo. También hay un documental en Netflix muy interesante. Empiezan 80s, principios de los 80s, y empiezan con licencias muy pequeñitas. Empiezan con licencias que nadie quería o que nadie tomaba en cuenta, o de historias que no fueron tan famosas. Pero volvemos aquí, entre paréntesis, volvemos otra vez al ataque a ese nicho de coleccionistas o de muy cultura específico. muy específico, de underground y de gente que realmente apreciaba esos juguetes y apreciaba las empresas que se tomaban la molestia o el trabajo de desarrollar algo que era realmente de, o sea,
culto. Pero, y digo, me voy a atrever a decir algo muy fuerte. Así, bien fuerte. No, bueno. No. Creo que Funko, y con la edición Pop, porque Funko como tal es una empresa que tiene diferentes líneas. Pop es solo una línea, sí, hay más. Hay mucho más. Con Pop, con los Pop-It, que iniciaron con Pop-It y luego se quedó solo como Pop. El nombre original era Pop-It y luego Pop. Está sentando las bases del nuevo coleccionismo. Porque el formato con el cual están haciendo tanto la distribución, el costo y la salida de tantas historias y de tantas cosas en diferentes líneas, porque hay de todo, hay de músicos, de películas, retros, como quieran, va a ser el futuro del coleccionismo para ciertas generaciones. ¿Por qué? Porque estas piezas era buscar la pieza, y si eran de 4, encuentras las otras 4, era un problema. Digo, esta es de BBC, para empezar a encontrarla, solo esa. Esta tuvo que haber sido un Comic Con o algo así. Estaba en Austin, fue donde lo encontraste. Esto en México no lo van a traer. Exacto. Aquella, pues bueno, menos todavía, es una edición especial del señor Stan Lee. Ajá. Ese también, de hecho, suelo ir a Austin al menos una vez al año, porque me gusta mucho ir a comprar cómics y A coleccionar. comprar hombres musculosos. Yo ya cambié por viejitos, güey. Ok. Y ahí hay una tienda que es muy buena de cómics, Austin Books and Collectibles, creo que se llama. Sí, y la bodegona de juguetes ahí es impresionante. De ahí salió este salió de Dragon's Lair. Pero son cosas muy específicas, son cosas no tan comunes que a final de cuentas uno cuando es coleccionista de este tipo de figuras tiene que buscarlas, o sea, en lugares especializados, en eventos, en convenciones, en tiendas de cómics, no es tan fácil encontrarlo. A lo que me refiero con lo que está sentando Funko es que vas a H-E-B a comprar lechuga y jamón y al lado tienes 50, 100 opciones para comprar. Vas a Saharis a buscar un disco y ya no hay discos. Pero sí hay pop. Hay 4 paredes de pop. Sí, exacto. Entonces, en realidad te venden pops literal hasta en Soriana. Así es. Y luego es un reto porque estamos hablando de la generación digital. La generación que no quiere poseer nada. O sea, ya no compran películas, ya no están comprando cómics, pero sí compran figuras. Porque tienen una nostalgia por algo que no vivieron. Pero bueno, ese es otro tema y vivimos en problemas. Pero sí, exacto. Sí, exacto. Y aparte, una parte también importante es que lo que hicieron también fue extender de una manera tan impresionante las licencias para las figuras que ahorita prácticamente cualquier cosa que esté en un medio de comunicación, que esté ligeramente cercano a cosas como sci-fi, fantasía, aventura, o que haya salido en el cine, sí. o sea... Hay una línea en Friends. Ajá, exacto. Hay un Chapulín Colorado, güey. Chapulín Colorado. Todo, quieras, cualquier cosa que se acerque a algo que tenga que ver con cultura pop, que es básicamente todo en estos momentos, hay una figura. Yo estoy esperando la edición de Mariela del Barrio o la de Marimar, algo No así. lo dudes, que al rato Si tenemos suerte, en algunos años van a ser figuras de nosotros, ¿verdad? Claro, güey. De hecho puedes mandar a hacer uno, pero bueno, un Funko, no, imagínate Funkos del PRI. Un Funko de Te Peña habló, güey, Nieto. será el kit, güey. Sí, un Funko de Peña Nieto. Funko Love. Funko Love. Pero bueno, Funko es como la versión, pues no quiero usar esa palabra porque es despectiva, pero barata de lo coleccionable. Nos movemos hacia esta gama, digo, estos son, ya duelen a la cartera, ya no es tan fácil comprarlo. Son 4 números en pesos. Pero luego todavía hay una gama mucho más alta que son los Hot Toys y que son los de Slideshow. Sí. Claro, los FX, los Cthulhuquía, todos esos. Sí, claro, que la pieza más básica, que es como el Hulk que tenía en la edición anterior, 1500 el más barato, o sea, el más accesible. Y se venden. Y los venden en línea y te los mandan a cualquier parte del mundo. Y hay también mercados como muy específicos, por ejemplo, creo que aquí en México es, digamos, todavía muy underground aparte de los coleccionables. En Estados Unidos sí hay un apogeo muy grande, pero hay países como Japón en los cuales o sea, las figuras te cuestan lo mismo que te cuesta comprar un coche. O sea, es impresionante y bueno, se hacen también un ediciones coche especiales. chino, güey, ¿cuánto cuesta? Cuesta $400, güey, entonces no hay problema. Sí. Pero sí hay, y se genera toda una cultura también alrededor de ciertas figuras y de ciertas series y de cierta
mitologías alrededor de la propia figura, ya ni siquiera de la serie de donde viene, de la película o del cómic, es la figura en sí crea una mitología alrededor de ella. Y además hay una artesanía alrededor de esa industria. Claro, creo que esas se pintan a mano, son piezas únicas. O cuando se hacen ediciones, te digo, esta parte de la mitología es cuando vienen estas escenas en un cómic, que es una escena específica donde se revela algo, y se hace una edición especial por el dibujante, por la escena, por las secuencias. O sea, ya se vuelve, esa parte del coleccionable se vuelve todavía mucho más específica. Claro, sí, hay uno, por ejemplo, de Kotobuki, hay una edición donde está Hulk a punto de golpear al Hulkbuster, que está, pues es una cosa que ya con el diorama queda de este tamaño, y ya el paquete de las dos cuesta alrededor de 13,000 pesos, una cosa así. Pues Slideshow Collective sacó también la escena clásica de Wolverine contra Hulk. Ah, claro. Sí, está, pero impresionante esa figura. Y no recuerdo el nombre del escultor, pero creo que sacaron muy pocas ediciones porque también no solo la complejidad de la pieza, sino que lo querían hacer una edición especial. Pero sí, hay ediciones especiales de figuras de acción hechas basadas en Jim Lee, basadas en Tom McFarlane, basadas en Stan Lee, en Jack Kirby, o sea, sí hay, o sea, todo un mercado. Frank Miller tiene una edición especial que sacaron de muy pocas figuras, creo que 1,000 solamente, de su Dark Knight. O sea, toda esa mitología, te digo, alrededor de, todavía lo empiezan a hacer más y más y más específico y más especial de lo que ya es. Entonces, ¿ustedes qué dirían que es lo que nos llevó del juguete, del G.I. Joe, a estas figuras de 15, 20 mil, 30 mil pesos? Yo creo que es un tema de no haber tenido algunas cosas, o sea, es un tema de me quedé pendiente de satisfacer el gusto de una pieza que represente algo que me hacía sentir bien, o sea, de algo que veía. Sin embargo, no siempre terminas cumpliendo solo eso, o sea, es como el detonante. El detonante es me quedé con ganas de recibir esta pieza. Creo que Santa Claus es todo el problema. O sea, si lo pensamos, Santa Claus tiene la culpa de todo esto, a final de cuentas. Nunca leía esas cartas. Sí, no sé, estaban en francés o algo, no sé, algo pasaba que no leía, al menos las mías, no sé las de ustedes, pero las mías no. Entonces, esta cosa pendiente te abre la puerta a querer cumplirla, pero al momento de enfrentarte, si solo cumplirla o empezar a crear una nueva, la mayoría de las veces creas una nueva. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a pensar qué pieza no tuve nunca y que sí me genera un problema, es un Voltron. Okay. Al día de hoy no tengo uno solo. Ajá. No tengo nada de Voltron. En cambio, tengo N cantidad de figuras, pero después eso, la búsqueda de ese Voltron me llevó a una pieza y dije, esto, y de ahí otra, y de ahí otra. O sea que estamos encontrando el origen de uno de los programas pasados. La pregunta era cómo es que nos volvimos geeks. Y creo que en He-Man, Voltron y el alcohol milenario hay algo. No, totalmente. También creo que una parte en parte creo que es la generación de la nostalgia, de niño, de las carencias que tuvimos a nivel de satisfacer esta necesidad de creatividad, de juguetes y de cómo conformar esa niñez que queríamos construir nosotros a través de esas historias que son los cómics, que eran las caricaturas, que eran las películas que veíamos. Entonces queríamos como tener una pieza, siento yo, de esa obra que tanto nos llamaba la atención y conservarla, o sea, darle una forma física a esa pieza. O sea, tener, por ejemplo, para mí Star Wars, el tener un monito de Star Wars, para mí era muy importante. Es que no eran figuras coleccionables, para mí, sí, para mí eran monitos, para mí eran juguetes, y para mí era tener una parte importante de algo que me gustaba mucho, que era ver la película de Star Wars, que no sé cuántas veces he visto, pero te digo, es eso, es como tener esta pieza física que te conectaba de alguna manera con la película, y además es una conexión que tienes con tu niñez, y que creo que es importante para nosotros. O sea, por ejemplo, para mí ahorita una tradición cada Navidad es el día 25, donde esté o con quien esté, me pongo a ver Star Wars, y para mí eso es Navidad. O sea, sentarme a ver la película de Star Wars. Por algún motivo, a partir del día 26, Leo siempre está soltero. No sé. Pues bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar el tema de los juguetes, de cómo estas monitos figuras de acción se convirtieron en coleccionables para todos los adultos de la República Geek, y que tienen un valor, como dices tú,
que va más allá de lo que cuesta la pieza, sino que son momentos, que son memorias, que son el respeto también a los autores, ¿no? El caso de que el Stan Lee que tengo aquí es un respeto hacia él, el respeto hacia una figura como Doctor Who o hacia un Hulk, que no, más allá de que quizá Hulk te definió tu infancia, para mí Doctor Who no definió mi infancia, pero respeto mucho el arte que hay detrás de la creatividad de la serie, ¿no? En general creo que eso es lo que podría decir que es lo que sostiene al mercado del coleccionable, ¿no? Entre el gusto por el arte, el respeto a los creadores y apropiarte de algo que te mueve a nivel emocional, ¿no? Creativo. Y solo aportando un poco a esa parte, alguna vez escuché esa frase donde, más que una frase, fue como un statement de alguien que dijo: una persona que aprecia el arte en los cómics, que aprecia el arte en una figura, es una persona que también tiene algo de artista. Por eso de alguna manera busca iguales, por eso de alguna manera busca esta creación y valora esta pieza, que si bien él no la genera, entiende cómo llegó a ser lo que es. Claro. Pues con esa frase profunda de Giovanni podemos dar por cerrada esta última edición o nueva edición, porque no es la última, ¿verdad? ¿No? Esta nueva edición o la más reciente edición de República Geek. Muchas gracias por estar con nosotros, si es que se quedaron hasta el final. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, compartir estos videos en sus redes sociales, hablarle a sus amigos de que existen este trío de chavorrucos. De chavorrucos. Coleccionistas. De monitos. Y nos vemos en la siguiente edición de República Geek. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas ambos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.